Imagina, por un momento, que puedes abrirte al Espíritu Santo de una manera tan profunda y real, que su presencia transforme tu vida de formas que jamás imaginaste. No solo como una experiencia pasajera, sino como una conexión continua en la que Él te guía, te fortalece y te llena de paz. ¿Cómo cambiaría tu vida si pudieras sentir su voz claramente, si pudieras vivir cada día bajo su dirección, superando las dificultades y alcanzando la plenitud en Cristo? ¿Alguna vez te has sentido perdido, sin dirección o desbordado por la vida, incluso cuando todo parece estar bien? Ese sentimiento de vacío podría ser una señal de que algo está impidiendo que escuches claramente la voz del Espíritu Santo. A veces, la vida llena de distracciones, preocupaciones o incluso de temores puede ahogar la suave voz de Dios. Las prisas del día a día, las preocupaciones por el futuro o las emociones no resueltas pueden crear barreras que nos alejan de esa conexión profunda con el Espíritu Santo. Otras veces, el pecado o la falta de perdón nos ciegan y dificultan nuestra sensibilidad a su llamado. ¿Sabías que esos obstáculos pueden ser parte de lo que te impide escuchar la voz del Espíritu Santo? Aunque busques acercarte a Dios, a menudo hay cosas en nuestra vida que nos separan de Él, creando un espacio en el que no podemos escucharle claramente. Los ruidos del mundo, el estrés, las heridas emocionales o la falta de tiempo para estar con Él son solo algunos de los obstáculos comunes que nos bloquean de recibir su guía y paz. Hoy exploraremos los obstáculos más comunes que nos impiden abrir nuestro corazón al Espíritu Santo y cómo podemos superarlos para vivir una vida más plena en Cristo. Si alguna vez te has sentido distante o desconectado, este mensaje es para ti. Es momento de reflexionar sobre esos obstáculos en tu vida y tomar un paso hacia la transformación. Si estás listo para superar esos bloqueos y abrir tu corazón al Espíritu Santo, escribe en los comentarios: estoy listo para escuchar la voz del Espíritu Santo. Unidos en este propósito, podemos caminar juntos hacia una vida más llena de paz y propósito. Te invito a quedarte hasta el final de este video, donde compartiremos los pasos prácticos para superar estos obstáculos y permitir que la voz del Espíritu Santo sea más clara en tu vida. Si estás listo para vivir guiado por su dirección, no te lo pierdas. Y antes de seguir, recuerda suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a este video. Tu apoyo no solo nos anima, sino que también ayuda a que más personas conozcan estos poderosos principios y sean bendecidas. Si conoces a alguien que podría beneficiarse de este mensaje, no dudes en compartirlo. Juntos podemos hacer que más corazones se abran al Espíritu Santo. Ahora, vamos a comenzar este increíble viaje. Es momento de abrir tu corazón a nuevas posibilidades y dejar que el Espíritu Santo guíe tu caminar con Dios. En un mundo que nunca se detiene, rodeado de constante actividad y ruido, es fácil perder la conexión con lo más profundo de nuestro ser y con la voz del Espíritu Santo. Desde que despertamos hasta que nos vamos a dormir, nos enfrentamos a un sinfín de distracciones. El sonido de los teléfonos, la presión del trabajo, las noticias, las preocupaciones diarias y la rutina acelerada crean una atmósfera de caos que ahoga nuestra capacidad de escuchar la suave y serena voz de Dios. Este primer obstáculo que enfrentamos, el ruido del mundo y las distracciones diarias, es una de las barreras más comunes y más difíciles de superar en nuestra vida espiritual. Vivimos en una era en la que la tecnología y las redes sociales nos bombardean constantemente con información. No importa si estamos en casa, en el trabajo o en la calle, siempre estamos rodeados de ruidos. Las conversaciones, los medios de comunicación, las notificaciones de nuestros dispositivos móviles y las demandas de nuestra vida diaria nos exigen atención.
Esta saturación de estímulos crea una barrera que dificulta nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios, una voz que generalmente no es ruidosa ni intrusiva. Dios, en su infinita sabiduría, nos habla en un susurro. Su voz es suave, llena de amor, y requiere nuestra atención plena para ser escuchada. Pero el ruido constante que nos rodea impide que prestemos esa atención. A menudo estamos tan ocupados respondiendo a las demandas inmediatas de nuestra vida cotidiana que no dejamos espacio para la calma necesaria para percibir su dirección. En la Biblia, el profeta Elías experimentó esto de manera profunda. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11 a 12, Dios le habla a Elías no a través de un viento fuerte, un terremoto o un fuego, sino a través de un suave susurro. Este pasaje nos recuerda que la voz de Dios no siempre se encuentra en lo ruidoso y espectacular, sino en lo quieto y pacífico. El desafío está en poder discernir esa voz en medio del ruido. Además del ruido externo, también enfrentamos las distracciones internas, las preocupaciones, las ansiedades, las expectativas y los deseos de nuestro corazón que nos alejan de la paz de Dios. Estos pensamientos y preocupaciones nos mantienen ocupados mentalmente, dificultando nuestra capacidad de concentrarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios. El ruido interno, alimentado por nuestras inquietudes diarias, se convierte en otro obstáculo que necesitamos superar. Las distracciones diarias no son malas en sí mismas, en su mayoría, son partes necesarias de nuestra vida. Sin embargo, cuando dejamos que estas cosas se conviertan en nuestro enfoque principal, perdemos de vista lo esencial. Jesús nos lo recuerda en Mateo, capítulo 6, versículo 33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo nos llama a centrarnos en lo que realmente importa y a no permitir que las preocupaciones y ocupaciones del mundo nos alejen de Dios. Las distracciones diarias también nos alejan de la quietud que necesitamos para escuchar al Espíritu Santo. A veces nos sentimos tan presionados por las tareas diarias que pensamos que no tenemos tiempo para orar, meditar en la palabra o simplemente estar en la presencia de Dios. Pero la verdad es que la vida espiritual no se trata de encontrar un momento en medio de la multitud de distracciones, sino de crear espacio en nuestro corazón y en nuestra agenda para escuchar a Dios. Necesitamos hacer de nuestra vida espiritual una prioridad diaria, buscando a Dios en medio de las ocupaciones diarias, no solo cuando nos sentimos cansados o agobiados. El primer paso para superar el ruido y las distracciones es hacer un esfuerzo consciente por buscar momentos de quietud. Jesús, nuestro modelo perfecto, frecuentemente se retiraba a lugares solitarios para orar y estar en comunión con su Padre. En Marcos, capítulo 1, versículo 35 se nos dice que muy de madrugada, cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde oraba. Jesús entendió la importancia de apartarse de las multitudes y del ruido para escuchar la voz de Dios. Para nosotros, esto significa que debemos establecer tiempo de calidad en nuestra rutina diaria para conectar con el Espíritu Santo. Puede ser un tiempo de oración al levantarnos por la mañana, un momento de meditación antes de dormir o incluso pequeños descansos durante el día donde podemos detenernos, respirar profundamente y enfocarnos en Dios. Esto no significa necesariamente apartarnos por horas, pero sí crear momentos en los que podemos desconectarnos del ruido del mundo y enfocarnos en la paz interior que el Espíritu Santo nos ofrece. Otra forma de superar el ruido es mediante la meditación en la palabra de Dios. Al meditar en las Escrituras, comenzamos a aquietar nuestra mente y a escuchar lo que Dios nos quiere decir. La meditación es una práctica que permite que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón y transforme nuestra mente.
En un mundo lleno de distracciones, meditar en la palabra es una de las maneras más efectivas de centrarnos y escuchar la voz de Dios. La reflexión personal también juega un papel crucial. Tomarnos tiempo para examinar nuestras vidas, nuestros pensamientos y nuestras actitudes nos ayuda a identificar las áreas en las que estamos distraídos o desconectados. La autorreflexión nos permite reconocer las distracciones que están robando nuestra paz y nuestro enfoque, y nos da la oportunidad de corregir el rumbo. Finalmente, podemos crear un ambiente propicio para escuchar al Espíritu Santo. Esto incluye eliminar el exceso de ruido físico en nuestro entorno, como la música a todo volumen, la televisión constante o incluso las conversaciones incesantes. Un entorno tranquilo y ordenado nos ayuda a concentrarnos y nos da el espacio mental y emocional para escuchar a Dios. El ruido del mundo y las distracciones diarias son obstáculos reales en nuestro caminar espiritual, pero podemos superarlos. Al tomar decisiones conscientes para crear momentos de quietud, meditar en la palabra, reflexionar sobre nuestras vidas y eliminar el ruido innecesario, podemos abrirnos más a la voz del Espíritu Santo. Es un proceso constante, y aunque las distracciones seguirán apareciendo, nuestra intención de buscar a Dios debe ser firme. Hoy te invito a que por un momento, hagas un alto en tu vida y reflexiones. ¿Estás permitiendo que el ruido del mundo te aleje de la paz que el Espíritu Santo quiere darte? Si la respuesta es sí, comienza a tomar pasos pequeños hacia la quietud. Solo en la quietud, podrás escuchar claramente su voz, una voz que trae consuelo, guía y transformación. El segundo obstáculo es el pecado no confesado que apaga la voz del Espíritu. El pecado no confesado es uno de los obstáculos más serios que enfrentamos en nuestra vida espiritual. Aunque puede ser invisible a simple vista, sus efectos son profundos y pueden bloquear nuestra capacidad para escuchar la voz del Espíritu Santo. Este obstáculo, aunque a menudo pasa desapercibido, tiene el poder de desviar nuestra atención de lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y nuestra disposición para seguir su guía. Para entender por qué el pecado no confesado apaga la voz del Espíritu, es fundamental recordar que el Espíritu Santo es nuestra guía, nuestro consolador y el que nos ayuda a vivir conforme a la voluntad de Dios. Él quiere hablarnos, enseñarnos, consolarnos y guiarnos hacia lo mejor para nuestras vidas. Sin embargo, cuando hay pecado en nuestro corazón que no hemos confesado, esa relación con el Espíritu se ve afectada, y nos resulta más difícil oír su voz. En la vida cotidiana, es fácil caer en la trampa del pecado. Pensamos que pequeños deslices no tienen gran impacto o que con el tiempo, se olvidarán. Sin embargo, cuando el pecado no es confrontado y llevado al Señor en confesión, se va acumulando, creando una barrera entre nosotros y Dios. Esta barrera no solo afecta nuestra relación con Él, sino también nuestra capacidad para percibir la dirección del Espíritu. En Isaías, capítulo 59, versículo 2, la Biblia nos enseña: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no oír. Este versículo muestra claramente que el pecado crea una separación entre nosotros y Dios. Cuando guardamos el pecado en nuestro corazón, no solo nos alejamos de él, sino que también nos hacemos insensibles a la voz del Espíritu. La claridad con la que antes podíamos percibir su guía se ve opacada. El pecado no confesado tiene un efecto silencioso pero profundo. Es como un muro que crece poco a poco y que nos aísla de la relación viva que podemos tener con Dios. A medida que continuamos viviendo con ese pecado sin confesar, nuestra sensibilidad al Espíritu disminuye. La voz del Espíritu se hace más y más tenue, y podemos encontrarnos perdiendo la paz que una vez sentimos, sintiéndonos más confundidos y distantes de Dios.
Es importante entender que el pecado no solo se refiere a actos visibles, como mentir, robar o hacer daño a los demás. También abarca actitudes y pensamientos ocultos en nuestro corazón. Jesús lo mencionó en el Sermón del Monte, cuando dijo que incluso odiar a alguien en nuestro corazón es como asesinarlo, Mateo, capítulo 5, versículos 21 a 22. Este tipo de pecado, aunque no es visto por los demás, también nos aleja de Dios y apaga la voz del Espíritu. El Espíritu Santo no puede trabajar libremente en nosotros cuando hay pecado no confesado. El Espíritu quiere habitar en nosotros, guiarnos y llenarnos de sabiduría, pero el pecado crea una barrera que no permite que fluya esa relación. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, se nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión es clave, porque solo cuando admitimos nuestros errores y nos arrepentimos sinceramente, podemos restaurar nuestra relación con Dios y permitir que el Espíritu vuelva a fluir en nosotros con libertad. Una de las grandes promesas de Dios es que Él siempre está dispuesto a perdonarnos. No importa cuán grande o pequeño sea el pecado, la puerta del arrepentimiento siempre está abierta. Sin embargo, debemos ser intencionales en traer ese pecado a la luz, no solo para recibir perdón, sino para restaurar nuestra capacidad de escuchar a Dios. La oración y la confesión son herramientas poderosas que nos permiten limpiar nuestra vida espiritual y quitar cualquier barrera que haya podido formarse entre nosotros y el Espíritu Santo. Un aspecto importante a considerar es que el pecado no confesado no solo apaga la voz del Espíritu, sino que también puede hacernos más vulnerables a la tentación y a otras influencias espirituales. Cuando vivimos en pecado y no nos arrepentimos, nos alejamos de la protección y dirección que Dios nos ofrece. La vida cristiana es un camino de santificación, y cuando permitimos que el pecado se quede en nuestro corazón, no solo debilitamos nuestra relación con Dios, sino que también perdemos la fuerza espiritual que necesitamos para enfrentar las pruebas y las tentaciones. Al reconocer este obstáculo y trabajar para superarlo, debemos entender que la confesión y el arrepentimiento son pasos esenciales para restaurar nuestra sensibilidad al Espíritu Santo. No es suficiente con sentir remordimiento, debemos ser activos en confesar nuestros pecados a Dios, buscando su perdón y confiando en su gracia. El Espíritu Santo puede ser una voz clara y poderosa en nuestra vida, pero para que eso ocurra, necesitamos mantener nuestra relación con Él limpia y libre de barreras. Además, el arrepentimiento no solo significa pedir perdón, sino también un cambio en nuestra forma de vivir. El pecado no confesado apaga la voz del Espíritu, pero el arrepentimiento genuino permite que el Espíritu renueve nuestro corazón. Cuando tomamos la decisión de apartarnos del pecado y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, abrimos la puerta para que el Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas de una manera más profunda y transformadora. En conclusión, el pecado no confesado es un obstáculo espiritual serio que puede apagar la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos aleja de Dios, bloquea su guía y nos deja en un estado de confusión y desesperación. Pero gracias a la gracia y la misericordia de Dios, siempre tenemos la oportunidad de restaurar nuestra relación con Él a través de la confesión y el arrepentimiento. Al hacerlo, permitimos que el Espíritu Santo hable con claridad y nos guíe hacia una vida plena y conforme a la voluntad de Dios. Es nuestra responsabilidad mantener nuestros corazones humildes y arrepentidos, siempre listos para escuchar la suave y poderosa voz del Espíritu. El tercer obstáculo es la falta de intimidad con Dios y la desconexión espiritual. Este obstáculo muchas veces pasa desapercibido en nuestras vidas. En un mundo lleno de distracciones, compromisos y presiones diarias, es fácil perder la cercanía con nuestro Creador. Sin embargo,
Este obstáculo tiene consecuencias profundas, no solo en nuestra vida espiritual, sino en todas las áreas de nuestra existencia. La falta de intimidad con Dios y la desconexión espiritual apagan la chispa que da sentido a nuestra vida y nos aleja de la dirección divina que tanto necesitamos. La intimidad con Dios es más que simplemente cumplir con nuestras responsabilidades religiosas. No se trata de asistir a la iglesia los domingos, leer la Biblia de vez en cuando o hacer oraciones de rutina. La verdadera intimidad con Dios es una relación profunda, personal y continua, un caminar diario con Él. Esta relación no puede ser sustituida por ningún otro tipo de actividad religiosa. Si perdemos esa conexión diaria, nos desconectamos de la fuente de vida que nos fortalece, nos orienta y nos da propósito. El problema con la falta de intimidad con Dios es que muchas veces no somos conscientes de ello hasta que ya hemos perdido esa cercanía. Al principio, la desconexión puede parecer pequeña, un día sin oración, un par de semanas sin leer la palabra, o simplemente la sensación de que Dios ya no está tan cerca. Pero con el tiempo, esa desconexión se va ampliando, y cuando nos damos cuenta, nos sentimos vacíos, confundidos y alejados de su presencia. Es un proceso gradual, casi imperceptible, pero sus efectos son profundos. La falta de intimidad con Dios puede ser resultado de muchas cosas. A veces, nos dejamos llevar por las preocupaciones del día a día, la rutina y las exigencias de la vida. La constante presión por cumplir con las expectativas de otros, mantener un trabajo, una familia, y cumplir con compromisos personales nos deja con poco tiempo para cultivar nuestra relación con Dios. Sin embargo, este es uno de los mayores errores que podemos cometer. La conexión con Dios debe ser la base de todo lo demás. Si no tenemos tiempo para Él, todo lo demás en nuestra vida empieza a desmoronarse. Como dijo Jesús en Mateo, capítulo 6, versículo 33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Nuestra relación con Dios debe ser la prioridad. Cuando la dejamos en segundo plano, todo lo demás pierde su significado y propósito. Otro factor que contribuye a la desconexión espiritual es el estrés y la ansiedad. Vivimos en una sociedad que constantemente nos impulsa a estar ocupados, siempre corriendo de un lado a otro. La sobrecarga de información, la presión social y las demandas laborales crean una sensación de fatiga y desconcierto. Cuando nuestra mente está llena de preocupaciones y pensamientos negativos, nos resulta difícil escuchar la voz de Dios. La intimidad con Él se ve obstaculizada por nuestra incapacidad para encontrar momentos de quietud y calma, esos momentos necesarios para escuchar su voz. Además, la desconexión espiritual puede ser el resultado de experiencias dolorosas, heridas emocionales o decepciones espirituales. Quizá alguna vez oramos con fervor y nuestras oraciones no fueron respondidas de la manera que esperábamos. Tal vez pasamos por momentos difíciles en los que sentimos que Dios estaba ausente o distante. Esta falta de respuesta puede hacernos cuestionar la cercanía de Dios o incluso llevarnos a dudar de su fidelidad. Pero la verdad es que incluso en esos momentos, Él sigue cercano a nosotros. En Salmo 34, versículo 18 se nos recuerda, «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu». No importa lo que estemos atravesando, Dios nunca se aleja de nosotros, somos nosotros quienes nos distanciamos de Él. El apóstol Pablo habla sobre la importancia de mantener una relación constante con Dios en Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7, donde dice, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús».
Este versículo nos muestra la importancia de la oración y la comunión con Dios como un medio para experimentar su paz y cercanía. Cuando oramos y pasamos tiempo con Él, nuestros corazones son renovados y la paz de Dios nos rodea, disipando el estrés y las preocupaciones de la vida diaria. La falta de intimidad con Dios también afecta nuestra capacidad para discernir su voluntad. Si no estamos conectados con Él de manera constante, no podemos escuchar claramente su voz ni entender su dirección. El Espíritu Santo, que es nuestro consolador y guía, actúa en nuestra vida de manera más efectiva cuando estamos cerca de Dios. Si nos alejamos de Él, nos resulta más difícil percibir su guía y tomar decisiones sabias y alineadas con su voluntad. Uno de los ejemplos más claros de la importancia de la intimidad con Dios lo encontramos en la vida de Jesús. A lo largo de su ministerio, Jesús dedicó tiempo a orar, retirándose a lugares solitarios para estar a solas con su Padre. A pesar de las multitudes, los desafíos y las demandas de su misión, Jesús nunca perdió esa conexión íntima con Dios. Él sabía que para cumplir con su propósito, necesitaba estar continuamente en comunión con su Padre. En Marcos, capítulo 1, versículo 35, leemos, «Y muy de mañana, siendo aún oscuro, se levantó, y salió, y se fue a un lugar desierto, y allí oraba». Este ejemplo de Jesús debe inspirarnos a buscar ese tiempo de intimidad con Dios, especialmente en medio de la ajetreada vida que llevamos. Entonces, ¿cómo podemos superar este obstáculo de la falta de intimidad con Dios? La respuesta es simple, pero requiere un compromiso constante. Primero, debemos hacer de la oración una prioridad. No se trata solo de pedirle a Dios lo que necesitamos, sino de estar en su presencia, de escuchar su voz y de compartir nuestro corazón con Él. En segundo lugar, debemos leer y meditar en la palabra de Dios. La Biblia no es solo un libro de historias antiguas, es la voz viva de Dios hablándonos hoy. Al leerla, encontramos dirección, consuelo y la guía necesaria para vivir en intimidad con Él. Finalmente, debemos aprender a descansar en la presencia de Dios. En un mundo que nunca se detiene, debemos encontrar momentos para desconectarnos de todo lo que nos rodea y enfocarnos solo en Él. La paz de Dios solo se experimenta cuando estamos dispuestos a alejarnos del ruido y permitir que su presencia nos llene. En conclusión, la falta de intimidad con Dios y la desconexión espiritual son obstáculos serios en nuestra vida cristiana. Estos afectan nuestra relación con Él, nuestra capacidad para escuchar su voz y nos impiden vivir de acuerdo con su voluntad. Pero la buena noticia es que nunca es demasiado tarde para restaurar esa intimidad. A través de la oración, la meditación en la palabra y el descanso en su presencia, podemos volver a acercarnos a Dios y experimentar una relación más profunda y transformadora con Él. El cuarto obstáculo es la incredulidad y la falta de fe, que es un obstáculo fundamental que todos enfrentamos en nuestro caminar espiritual. Este es un desafío poderoso que puede detener nuestro crecimiento personal y nuestra relación con Dios. La incredulidad es una barrera que se erige entre nosotros y las promesas de Dios, impidiéndonos experimentar su poder y su acción en nuestras vidas. La falta de fe, por otro lado, nos aleja de la capacidad de ver más allá de las circunstancias y confiar plenamente en la soberanía de Dios. La fe es un ingrediente esencial en nuestra relación con Dios. Sin fe, es imposible agradar a Dios, como nos dice Hebreos, capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe no es simplemente una creencia intelectual, sino una confianza activa en Dios, en su palabra, en sus promesas y en su capacidad para obrar en nuestras vidas. La incredulidad, entonces, es el antídoto de la fe.
Es la duda que se infiltra en nuestros corazones y que nos impide confiar plenamente en lo que Dios ha dicho. Pero, ¿cómo se manifiesta la incredulidad y la falta de fe en nuestras vidas? La incredulidad puede tomar muchas formas. A veces, se presenta como una actitud de escepticismo ante las promesas de Dios. En otras ocasiones, se manifiesta como un temor constante de que las cosas no salgan como esperamos, lo que nos lleva a dudar de que Dios realmente está en control. Puede ser la sensación de que aunque leemos en la Biblia sobre los milagros y las bendiciones de Dios, esas cosas no son para nosotros. Nos preguntamos si realmente Dios puede cambiar nuestras circunstancias, sanar nuestras heridas o cumplir con lo que ha prometido. Uno de los momentos más reveladores en la Biblia sobre la incredulidad lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 23 a 24, cuando un padre desesperado, que busca sanación para su hijo poseído por un espíritu maligno, dice a Jesús: «Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos». Jesús le responde: «Si puedes creer, al que cree todo le es posible». Y el padre, reconociendo su lucha interna, responde: «Creo, ayuda mi incredulidad». Esta es una de las oraciones más sinceras de toda la Escritura, porque revela cómo, aunque el padre deseaba tener fe, luchaba contra su duda. Su incredulidad estaba impidiendo que recibiera todo lo que Dios quería hacer en su vida y en la vida de su hijo. Este pasaje nos enseña algo muy importante: la incredulidad no es algo que deba ser ignorado o reprimido. Debemos reconocerla, confesarla y pedirle a Dios que nos ayude a superar nuestras dudas. A veces, nuestra fe es débil, o nos sentimos incapaces de creer en la grandeza de Dios debido a las dificultades que enfrentamos. Pero lo que Dios quiere es que incluso en nuestra debilidad, le busquemos con honestidad. Como el Padre en el pasaje, debemos decir: «Creo, pero ayúdame en mi incredulidad». La gracia de Dios es suficiente para cubrir nuestras dudas y fortalecernos en nuestra fe. El otro aspecto de este obstáculo es la falta de fe, que puede ser igualmente destructiva. La falta de fe no significa necesariamente negar la existencia de Dios, sino más bien vivir como si Él no tuviera poder para actuar en nuestra vida cotidiana. Es vivir de manera autónoma, confiando solo en nuestras fuerzas y en nuestra sabiduría, sin reconocer que necesitamos la guía divina en cada paso que damos. La falta de fe es cuando nos enfrentamos a una situación difícil y en lugar de buscar la dirección de Dios, tratamos de resolver todo por nuestra cuenta, creyendo que tenemos todo bajo control. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, nos recuerda: «Porque por fe andamos, no por vista». Esto quiere decir que como cristianos, debemos caminar por fe, no dependiendo únicamente de lo que podemos ver con nuestros ojos humanos. Si solo confiamos en lo que es visible, estamos limitando las posibilidades de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. La fe nos permite ver más allá de las circunstancias y confiar en que incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo, Dios tiene un plan perfecto y está obrando en nuestro favor. Un claro ejemplo de la falta de fe lo encontramos en el relato de Mateo, capítulo 14, versículos 22 a 33. Cuando los discípulos están en un bote durante una tormenta y ven a Jesús caminando sobre el agua. Pedro, impulsado por la fe, decide salir del bote y caminar hacia Jesús. Pero cuando ve el viento fuerte, se asusta y comienza a hundirse. Entonces, Jesús le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este pasaje nos muestra cómo la fe es crucial para caminar en obediencia a lo que Dios nos llama a hacer. En el momento en que Pedro se desconectó de su fe y se concentró en las circunstancias, comenzó a hundirse. De la misma manera, cuando nos dejamos llevar por la duda y la incredulidad, nos encontramos atrapados en nuestras propias limitaciones.
¿Cómo podemos superar la incredulidad y la falta de fe en nuestras vidas? En primer lugar, necesitamos reconocer que no somos lo suficientemente fuertes para superar nuestras dudas por nuestra cuenta. Al igual que el padre del niño poseído, debemos pedir a Dios que nos ayude en nuestra incredulidad. La oración es un medio clave para fortalecer nuestra fe. Cuando oramos, no solo le pedimos a Dios lo que necesitamos, sino que también reafirmamos nuestra dependencia de Él. La oración nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que Él está dispuesto a ayudarnos a superar nuestras dudas. En segundo lugar, debemos sumergirnos en la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Al leer las Escrituras, nos recordamos de los innumerables ejemplos de fe que encontramos en la Biblia, y esto fortalece nuestra confianza en que Dios es capaz de cumplir su palabra. Al leer sobre cómo Dios ha obrado en la vida de otras personas, nuestra fe se aumenta porque vemos que lo que Dios ha hecho por otros, Él también lo puede hacer por nosotros. Finalmente, debemos actuar en fe. A veces, la fe no se trata solo de esperar a que Dios haga algo, sino de dar un paso hacia adelante, aun cuando no entendemos completamente lo que está pasando. El simple acto de obedecer a Dios y confiar en su dirección, aunque no veamos el final del camino, es una poderosa declaración de fe. En conclusión, la incredulidad y la falta de fe son obstáculos significativos en nuestra vida cristiana. Estos nos alejan de la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros y nos impiden experimentar su poder transformador. Sin embargo, la buena noticia es que Dios está dispuesto a ayudarnos a superar estas barreras. Al reconocer nuestras dudas, buscar su ayuda en oración, sumergirnos en su palabra y caminar en fe, podemos superar este obstáculo y vivir en la confianza de que Él es fiel para cumplir cada una de sus promesas. El quinto obstáculo es el orgullo y la autosuficiencia. Este es un obstáculo poderoso y quizás uno de los más insidiosos que enfrentamos en nuestro camino espiritual, el orgullo y la autosuficiencia. Este obstáculo se presenta de manera sutil, pero su impacto puede ser devastador en nuestra relación con Dios y con los demás. A menudo, no somos conscientes de cómo el orgullo se infiltra en nuestra vida y nos aleja de la verdadera humildad que Dios desea para nosotros. El orgullo y la autosuficiencia nos impiden depender completamente de Dios, confiando en nuestras propias fuerzas y en nuestra capacidad para resolverlo todo por nosotros mismos. El orgullo es una de las actitudes más peligrosas que podemos cultivar, porque nos aleja de la verdadera humildad y nos ciega a nuestras propias limitaciones. En la Biblia, encontramos numerosas advertencias sobre los peligros del orgullo. El Proverbio, capítulo 16, versículo 18 dice: antes del quebranto es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Este versículo nos muestra que el orgullo, lejos de ser algo positivo, es el preludio de la caída. La soberbia nos lleva a pensar que somos mejores que los demás, que podemos hacerlo todo sin ayuda, y que no necesitamos a Dios en nuestras vidas. El orgullo no se trata solo de pensar que somos superiores a los demás, sino también de pensar que nuestras propias fuerzas y talentos son suficientes para enfrentar los desafíos de la vida sin la ayuda de Dios. La autosuficiencia es un producto directo de este orgullo. Creemos que podemos manejar todo por nuestra cuenta, que nuestras habilidades y conocimientos son suficientes para salir adelante sin depender de la dirección y provisión divina. La autosuficiencia es una falsa sensación de seguridad que nos lleva a confiar más en nuestra capacidad para manejar las situaciones difíciles que en la gracia de Dios. En vez de buscar a Dios en oración o confiar en su guía, intentamos resolver todo por nuestra cuenta. Y aunque nuestras fuerzas pueden parecernos suficientes durante un tiempo, tarde o temprano nos damos cuenta de que nuestras propias capacidades son limitadas.
nos enfrentamos a momentos de frustración y agotamiento, porque el peso de la vida nunca fue diseñado para ser llevado por nosotros solos. Un ejemplo claro de cómo el orgullo y la autosuficiencia pueden influir negativamente en nuestra vida espiritual lo encontramos en la historia de Nabucodonosor, rey de Babilonia. En Daniel, capítulo 4, vemos cómo el rey, debido a su orgullo, se creía invencible. En su arrogancia, declaró que su reino y su poder eran el resultado exclusivo de su propia grandeza, sin reconocer que era Dios quien le había dado ese dominio. Dios, en su justicia, permitió que Nabucodonosor sufriera una humillación profunda, reduciéndolo a un estado de locura, hasta que finalmente reconoció que todo poder y autoridad provienen de Dios. Este episodio revela cómo el orgullo y la autosuficiencia pueden cegarnos a la realidad de que todo lo que tenemos y somos es un don de Dios, y no el producto de nuestros propios esfuerzos. El orgullo espiritual también es un obstáculo muy común en la vida de aquellos que se sienten superiores a los demás por sus logros o por su aparente conocimiento de las Escrituras. Jesús mismo advirtió sobre la hipocresía de los fariseos, que se jactaban de su rectitud exterior sin un corazón verdaderamente humilde. En Mateo, capítulo 23, versículo 12, Jesús dice, «Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Esto nos muestra que en el reino de Dios, el orgullo no tiene cabida. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Si permitimos que el orgullo tome control de nuestra vida, nos estamos alejando de la verdadera humildad que nos acerca a Dios y nos permite recibir su gracia. El orgullo nos hace ciegos a nuestra necesidad de Dios. Creemos que podemos vivir nuestra vida sin su intervención, sin su ayuda, sin su guía. Pero la realidad es que todos necesitamos a Dios en cada momento. Como seres humanos, somos frágiles y limitados. Podemos tener éxito en algunas áreas, pero al final del día, nuestra autosuficiencia nunca será suficiente para enfrentar la eternidad ni los desafíos espirituales más profundos. En Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús nos recuerda, «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». Aquí, Jesús nos deja claro que nuestra verdadera capacidad para vivir y servir a Dios proviene de nuestra conexión con Él. Fuera de Él, no somos nada. Este obstáculo del orgullo y la autosuficiencia también afecta nuestras relaciones con los demás. Cuando somos orgullosos, tendemos a ver a las personas desde una posición de superioridad, a compararnos constantemente con ellos y a sentirnos justificados por nuestros propios logros. La autosuficiencia, por otro lado, nos hace incapaces de recibir ayuda o consejo de los demás, porque creemos que no necesitamos a nadie para avanzar. Esto genera una desconexión emocional y espiritual con los demás, lo cual es contrario a la esencia del Evangelio, que nos llama a vivir en comunidad y a servirnos unos a otros. Entonces, ¿cómo podemos superar el obstáculo del orgullo y la autosuficiencia en nuestras vidas? En primer lugar, necesitamos reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos proviene de Dios. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 7 nos dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Esta reflexión debe ser un recordatorio constante para nosotros de que nuestras bendiciones y habilidades no son el resultado de nuestro propio esfuerzo, sino de la gracia de Dios. El siguiente paso para superar el orgullo es practicar la humildad. La humildad no significa pensar menos de uno mismo, sino pensar en uno mismo menos. Se trata de reconocer nuestra necesidad de Dios y de otros. Jesús mismo nos dio el ejemplo de la humildad cuando, siendo el Hijo de Dios, se hizo siervo de todos, lavando los pies de sus discípulos.
Él nos mostró que aunque tengamos grandes dones o habilidades, debemos estar dispuestos a servir a los demás con un corazón humilde y sin buscar reconocimiento. La oración es otro medio fundamental para derrotar el orgullo. Cuando oramos, nos sometemos a la soberanía de Dios y reconocemos que no podemos hacer nada sin Él. La oración nos recuerda que dependemos completamente de su gracia y que todo lo que tenemos es un regalo. Al orar, le pedimos a Dios que nos ayude a vernos a nosotros mismos como realmente somos y que nos dé un corazón humilde. Finalmente, debemos estar dispuestos a reconocer nuestras limitaciones y aceptar la ayuda de los demás. La autosuficiencia es una ilusión y al vivir en comunidad con otros, podemos aprender a depender de ellos, así como ellos pueden aprender a depender de nosotros. En la Iglesia, como cuerpo de Cristo, todos tenemos algo que aportar y todos necesitamos a los demás para crecer y madurar. En conclusión, el orgullo y la autosuficiencia son obstáculos poderosos que nos alejan de la voluntad de Dios. Nos impiden ver nuestra verdadera dependencia de Él y nos ciegan a las bendiciones que provienen de vivir en humildad. Pero al reconocer nuestra necesidad de Dios, practicar la humildad y someternos a su gracia, podemos superar este obstáculo y vivir de acuerdo con el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Que podamos caminar con corazones humildes y dispuestos a servir, sabiendo que solo en Él encontramos verdadera fuerza y propósito. El sexto obstáculo es el temor al cambio y la falta de entrega total. Es un obstáculo muy común que todos enfrentamos en nuestra vida espiritual. Este obstáculo es una barrera significativa que si no se aborda, puede impedir que experimentemos el pleno propósito de Dios para nuestras vidas. Es un obstáculo que no solo nos afecta de manera individual, sino que también afecta nuestras relaciones, nuestra capacidad para crecer espiritualmente y nuestro llamado a vivir en plenitud de fe. El temor al cambio es algo natural en el ser humano. Todos tenemos la tendencia a resistirnos a lo desconocido, a lo que nos sacude de nuestra zona de confort, incluso cuando sabemos que ese cambio puede ser para nuestro bien. Es el miedo a lo incierto, a lo que no podemos controlar, lo que nos lleva a aferrarnos a lo familiar, aunque no sea lo mejor para nosotros. Y este temor se convierte en un obstáculo cuando, en lugar de abrazar el cambio que Dios tiene preparado para nosotros, nos quedamos paralizados, temerosos de dar el paso hacia lo que Él nos está pidiendo. Dios, sin embargo, es un Dios de cambio. A lo largo de toda la Escritura, vemos cómo Dios llama a su pueblo a un proceso constante de transformación. Desde el momento en que nos encontramos con Él, somos llamados a dejar atrás viejas costumbres, viejos pensamientos y viejas maneras de vivir. En Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos recuerda que el cambio es parte esencial de la vida cristiana. La transformación es un proceso continuo que requiere que dejemos de vivir según los patrones del mundo y empecemos a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Sin embargo, el temor al cambio nos lleva a resistir este proceso de transformación. Nos cuesta soltar lo que conocemos, lo que nos resulta familiar y cómodo, aunque sepamos que lo que Dios tiene para nosotros es mucho mejor. Este miedo puede ser tan fuerte que nos impide dar el siguiente paso que Dios nos está llamando a dar. Muchas veces, estamos tan apegados a lo que tenemos, a lo que sabemos y a lo que hemos logrado, que no estamos dispuestos a rendirlo todo para seguir la nueva dirección que Dios tiene para nosotros. La falta de entrega total está estrechamente vinculada con este temor al cambio. Si bien el cambio requiere valentía, la entrega total a Dios requiere un nivel aún más profundo de confianza.
La entrega total significa soltar completamente el control, abandonar nuestras propias agendas y deseos, y confiar en que el plan de Dios es el mejor. Significa estar dispuestos a decir sí a todo lo que Él nos pida, sin importar cuán difícil o desafiante pueda ser. Este acto de entrega total no es algo fácil de hacer. La naturaleza humana tiende a querer tener el control de las situaciones, a querer entender todo antes de dar un paso de fe. Pero la fe verdadera es aquella que se entrega sin reservas, que confía en que el Señor sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos el camino. Proverbios, capítulo 3, versículos 5 a 6 nos dice: confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Aquí vemos que la entrega total a Dios comienza con la confianza, no en nuestra propia sabiduría, sino en la sabiduría divina. La falta de entrega total surge cuando queremos seguir a Dios a nuestra manera, cuando buscamos una fe que no demande sacrificios, que no nos cueste, que no requiera que soltemos el control. El temor al cambio y la falta de entrega total son obstáculos que nos mantienen estancados en nuestra vida espiritual. Nos impiden avanzar hacia el propósito de Dios para nosotros. Nos mantienen atrapados en un ciclo de complacencia, donde preferimos quedarnos en nuestra zona de confort en lugar de arriesgarnos a lo que Dios tiene preparado. Y este estancamiento no solo afecta nuestro caminar personal, sino también nuestra capacidad de impactar al mundo a nuestro alrededor. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la historia de Abraham. Cuando Dios le llamó a salir de su tierra y su parentela para ir a un lugar que Él le mostraría, Abraham tuvo que enfrentar su propio temor al cambio. Tenía que dejar atrás todo lo que conocía, todo lo que le era familiar, para seguir la llamada de Dios hacia lo desconocido. En Génesis, capítulo 12, versículo 1, Dios le dice: ve de tu tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Abraham no sabía a dónde iba, pero decidió confiar en Dios y dar el paso de obediencia. Su historia es un ejemplo de cómo la entrega total a Dios, aunque implique un gran cambio, lleva a bendición y a un propósito mucho más grande del que podemos imaginar. Jesús mismo nos enseñó sobre la importancia de la entrega total. En Mateo, capítulo 16, versículo 24, Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La entrega total requiere negarnos a nosotros mismos, a nuestros propios deseos y planes, y estar dispuestos a seguir a Jesús sin importar el costo. Esto no significa que siempre sea fácil, pero implica confiar plenamente en que seguir a Jesús es el mejor camino, incluso cuando el cambio es incómodo o desafiante. Entonces, ¿cómo podemos superar este obstáculo del temor al cambio y la falta de entrega total? En primer lugar, debemos recordar que el cambio no es algo que Dios haga para hacernos daño, sino para nuestro bien. Dios quiere transformarnos, no porque esté enojado con nosotros, sino porque Él sabe que tenemos un propósito más grande del que somos capaces de imaginar. Jeremías, capítulo 29, versículo 11 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Para superar este temor al cambio, necesitamos renovar nuestra mente y nuestra perspectiva. El cambio no es algo que debemos temer, sino algo que debemos esperar con anticipación, sabiendo que lo que Dios tiene preparado para nosotros es siempre lo mejor. La entrega total también requiere un acto de fe. Debemos confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no entendemos todos los detalles. Finalmente, debemos practicar la obediencia inmediata. Cuando Dios nos llama a cambiar, cuando nos muestra el siguiente paso que debemos dar,
es crucial que respondamos con obediencia inmediata. La demora en obedecer puede ser una manifestación de nuestro temor, y cada momento que demoramos en actuar nos aleja de la transformación que Dios tiene preparada para nosotros. En conclusión, el temor al cambio y la falta de entrega total son obstáculos poderosos que impiden que experimentemos la transformación que Dios desea para nuestras vidas. Pero cuando decidimos confiar en su plan, abrazar el cambio y entregarnos completamente a Él, podemos experimentar la plenitud de su propósito para nosotros. Que podamos superar estos obstáculos, sabiendo que el cambio y la entrega total son pasos hacia la bendición y la vida abundante que Dios tiene para todos los que confían en Él. El séptimo obstáculo está en las voces de otros que ahogan la dirección del Espíritu Santo. Este obstáculo muchas veces pasa desapercibido, pero que tiene un impacto profundo en nuestra capacidad para escuchar la voz del Espíritu Santo. Este es un desafío que todos enfrentamos en algún momento de nuestra caminata espiritual, ya que vivimos en un mundo lleno de opiniones, consejos y distracciones que pueden desviar nuestra atención de la guía divina. Vivimos en una época en la que las voces externas tienen un poder enorme. Desde las redes sociales hasta los amigos más cercanos, pasando por los medios de comunicación y las influencias culturales, las voces que escuchamos a diario pueden tener un impacto directo en cómo tomamos decisiones, en nuestra forma de ver el mundo y, lo más importante, en nuestra relación con Dios. Si no somos cuidadosos, estas voces pueden llegar a opacar la voz suave y tranquila del Espíritu Santo, quien desea guiarnos por el mejor camino posible. Este obstáculo se manifiesta cuando permitimos que las opiniones, expectativas y presiones externas se conviertan en la voz dominante en nuestras vidas. El Espíritu Santo, que mora en nosotros, habla de manera clara, pero a menudo lo hace en susurros, en momentos de quietud, en medio de nuestra oración o meditación. Su voz no es la que grita más fuerte, ni la que se impone. Por el contrario, es la voz que nos llama a la calma, que nos insta a tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios, que nos guía hacia la paz y la verdad. Pero cuando nos rodeamos de voces que no están alineadas con los principios divinos, corremos el riesgo de perder esa conexión íntima con el Espíritu. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones basadas en lo que otros piensan de nosotros? ¿Cuántas veces hemos seguido un camino solo porque todos los que nos rodean nos dijeron que era lo correcto? A veces, incluso las personas más bien intencionadas pueden influir en nuestras decisiones de tal manera que se convierten en un obstáculo para lo que el Espíritu Santo está tratando de hacer en nuestras vidas. El apóstol Juan, en su primera carta, nos recuerda que debemos probar los espíritus para ver si son de Dios. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 leemos: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta advertencia es crucial, ya que nos invita a ser sabios en la forma en que manejamos las voces que permitimos influir en nuestras vidas. No todas las voces que escuchamos son de Dios. Algunas son de buena voluntad, pero pueden desviarnos del propósito divino. Otras provienen de nuestras propias inseguridades, miedos o deseos egoístas. Y algunas voces son simplemente el eco de las influencias del mundo que buscan apartarnos de lo que Dios tiene para nosotros. El discernimiento es clave. El Espíritu Santo nos da la capacidad de distinguir entre lo que es de Él y lo que no lo es. Juan, capítulo 10, versículo 27 nos dice que mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y me siguen. Esta promesa de Jesús es una guía poderosa. Si somos sus ovejas, si estamos en una relación genuina con Él, aprenderemos a reconocer su voz por encima de todas las demás.
Sin embargo, esto requiere un compromiso de permanecer cerca de Él, de pasar tiempo en oración y en la lectura de su palabra, y de mantenernos atentos a su dirección, sin permitir que las voces externas se interpongan. Uno de los mayores desafíos hoy en día es la constante exposición a las voces del mundo. Vivimos en un entorno saturado de información, donde las opiniones de otras personas parecen estar siempre al alcance de un clic o una llamada. Las redes sociales, la televisión, la publicidad, los foros de discusión, los grupos de amigos y colegas, todos nos dicen cómo debemos pensar, qué debemos hacer, y qué es lo que está bien o mal. Las voces del mundo son a menudo ruidosas, constantes y poderosas. Nos presionan para que sigamos tendencias, para que tomemos decisiones basadas en la popularidad o en lo que otros consideran correcto, más que en lo que Dios nos ha mostrado. Pero la voz de Dios no es ruidosa ni impulsiva. La voz del Espíritu Santo es la que nos invita a hacer una pausa, a reflexionar, a buscar el camino de la paz. En Isaías, capítulo 30, versículo 21, Dios nos dice, y tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la derecha ni a la izquierda. Esta palabra es clara, debemos escuchar a Dios por encima de las voces del mundo, que a menudo nos empujan a seguir caminos que no son los mejores para nosotros. Otro desafío que debemos enfrentar son las voces de las personas más cercanas a nosotros. A veces, nuestros amigos, familiares o compañeros de trabajo, aunque bien intencionados, pueden influir en nuestras decisiones de una manera que apaga la dirección del espíritu. Es común que en momentos de incertidumbre, busquemos la validación de los demás antes de tomar una decisión. Queremos que nos digan lo que queremos escuchar, lo que nos da seguridad, y a menudo esta búsqueda de aprobación puede alejarnos de lo que Dios realmente está diciendo. No siempre es fácil reconocer cuando las voces de los demás nos están desviando. Después de todo, muchas veces esas voces provienen de personas que nos aman y desean lo mejor para nosotros. Sin embargo, es importante recordar que aunque nuestras relaciones son valiosas, no siempre tienen la última palabra en cuanto a lo que es mejor para nuestra vida espiritual. Debemos aprender a escuchar a Dios primero, incluso cuando las voces humanas nos aconsejan de manera diferente. En Hechos, capítulo 5, versículo 29, los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta es una verdad crucial. El consejo humano no debe reemplazar la dirección divina. Cuando las voces de otros nos dicen lo contrario a lo que Dios nos ha mostrado, debemos ser valientes para seguir su guía, sabiendo que su plan para nosotros es mejor que cualquier consejo terrenal. Entonces, ¿cómo podemos superar este obstáculo de las voces externas que ahogan la dirección del Espíritu Santo? La clave es aprender a discernir, a mantener una relación íntima con Dios y a estar atentos a su voz. Aquí hay algunas maneras prácticas de hacerlo. Pasar tiempo a solas con Dios. La oración, la meditación en la palabra y el silencio son esenciales para escuchar la voz de Dios. Mientras más tiempo pasamos en su presencia, más fácil será reconocer su voz en medio del ruido. Filtrar las voces externas. No todas las voces son iguales. Debemos aprender a discernir cuáles son edificantes y cuáles son distracciones. A veces, necesitamos alejarnos de las influencias que nos alejan de Dios. Buscar consejo sabio, pero siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Es valioso rodearnos de personas que nos apoyen en nuestra fe, pero debemos asegurarnos de que sus consejos estén alineados con la verdad de Dios, no con las opiniones del mundo. Obedecer la voz del Espíritu, incluso cuando va en contra de lo que los demás esperan. La obediencia es crucial.
A veces, el Espíritu nos guía por caminos que son diferentes a los que los demás nos sugieren. Necesitamos ser valientes para seguir su dirección, confiando en que su camino es siempre el mejor. En conclusión, las voces externas pueden ser una de las barreras más sutiles pero poderosas que enfrentamos en nuestro caminar con Dios. Es crucial aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo por encima de todo lo demás. Cuando lo hacemos, encontramos paz, claridad y dirección, y podemos caminar en el propósito divino que Él ha preparado para nosotros. Que podamos ser sabios en cómo manejamos las voces que permitimos en nuestras vidas y que siempre demos prioridad a la voz de Dios. Estos 7 obstáculos, el ruido del mundo, el pecado no confesado, la falta de intimidad con Dios, la incredulidad, el orgullo, el temor al cambio y las voces externas, son barreras poderosas que debemos superar para vivir una vida dirigida por el Espíritu. Cada uno de estos obstáculos actúa como un velo que cubre nuestra capacidad para escuchar la voz de Dios con claridad. Sin embargo, todos son superables. La clave está en la disposición de nuestro corazón a arrepentirnos, confiar, humillarnos, entregarnos y buscar a Dios con todo nuestro ser. Si logramos superar estos obstáculos, experimentaremos una relación más profunda con el Espíritu Santo. Seremos guiados, consolados y fortalecidos por Él en cada paso que demos. Al abrir nuestros corazones y nuestras vidas a la voz del Espíritu, permitimos que Él nos transforme y nos conduzca por el camino de la paz, el propósito y la plenitud que Dios tiene para nosotros. Que podamos, con cada paso, alejarnos de todo lo que apaga la voz del Espíritu y abrir nuestros corazones a su guía divina. Si has sentido que algo te ha tocado hoy y te gustaría vivir más cerca de Dios, estos pasos son un excelente lugar para empezar. Hemos hablado de los obstáculos que muchas veces nos alejan de la voz del Espíritu Santo, el ruido del mundo, el pecado no confesado, la falta de intimidad con Dios, la incredulidad, el orgullo, el temor al cambio y las voces externas que nos desvían. Cada uno de estos obstáculos puede dificultar nuestra conexión con Dios, pero al reconocerlos y enfrentarlos, damos un paso importante hacia una vida más plena y guiada por su Espíritu. Y recuerda, esto es solo el comienzo. Si este mensaje te ha inspirado, te invito a suscribirte, darle like y compartirlo con aquellos que también necesitan escuchar estas palabras. Déjame un comentario. Quiero saber cómo estás viviendo estos pasos en tu vida y qué obstáculos has identificado en tu camino. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el siguiente video, donde continuaremos explorando cómo vivir guiados por el Espíritu Santo.